La intensidad del dolor no es un dato tan útil para orientar el diagnóstico diferencial, pero sí nos ayuda a darnos una idea de qué tan grave es el cuadro que está provocando el dolor. Para ello se pedirá al paciente que intente calificar el dolor del 1 al 10, siendo el 10 el peor dolor que ha sentido en su vida. Ahora bien, existe una situación en la cual la intensidad del dolor sí nos ayuda con el enfoque diagnóstico, y es en el paciente que refiere tener la peor cefalea de su vida, en donde deberá pensarse en una hemorragia subaranoidea por la ruptura de un aneurisma cerebral. La irradiación del dolor resulta muy útil para el diagnóstico diferencial del paciente con dolor de pecho. De esta forma, un dolor retroesternal y opresivo que se irradie a la mandíbula y al brazo me sugiere directamente el diagnóstico de un síndrome coronario. Pero si este mismo dolor es retroesternal y opresivo, pero se irradia hacia el trapecio, pensaremos en el diagnóstico de una pericarditis. En caso de que el paciente presente un dolor retroesternal, pero sea descrito como punzante o desgarrante y que se irradia a la mitad de la espalda, pensaremos en patologías como la disección aórtica, especialmente en un paciente que tenga historia de hipertensión arterial mal controlada. Lo mismo ocurre con la irradiación del dolor abdominal. En caso de que el dolor se localice en hipocondrio derecho y se irradie hacia el hombro derecho y el epigastrio y sea descrito como cólico, se pensará entonces en colecistitis. Si el dolor se localiza en los flancos y se describe como cólico también, pero que su irradiación se dirige hacia el pubis, pensaremos en una nefrolitiasis o cualquier patología en donde la peristalsis de los uréteres exacerbe el dolor. Ahora bien, si el dolor es epigástrico y se irradia hacia la espalda a modo de cinturón, se pensará en una posible pancreatitis. Identificar los factores que mejoran el dolor permite orientar el diagnóstico diferencial hacia patologías específicas. Existen patologías que se caracterizan por mejorar ante factores muy específicos, por lo que su identificación permitirá orientar el diagnóstico. A continuación, se mencionan algunos ejemplos con la patología a la cual se asocian. Por ejemplo, existen patologías en donde determinadas posiciones pueden mejorar el dolor, como por ejemplo un cuadro de dolor de pecho agudo tipo opresivo que se irradia hacia el trapecio y que mejora cuando el paciente se inclina hacia adelante, me hace pensar directamente en el diagnóstico de pericarditis. Ahora bien, si tengo un dolor abdominal agudo localizado en hipogastrio con irradiación hacia la espalda y que mejora cuando el paciente se mantiene encorvado o flexiona su abdomen, eso me hace pensar en pancreatitis. Otro factor importante que puede mejorar el dolor es el reposo. De esta forma, un dolor de pecho agudo, opresivo, retroesternal, que se irradia hacia el cuello y que mejora cuando el paciente está en reposo, me hace pensar en un síndrome coronario, especialmente en el diagnóstico de angina estable. En caso de que el dolor aparezca en toda la pierna y sea descrito como quemante y que mejore cuando el paciente descansa o cesa de caminar, pensaremos en una insuficiencia vascular periférica, consecuencia de una placa aterosclerótica, disminuyendo el flujo arterial a esa extremidad. Un aspecto importante en la valoración del paciente con dolor epigástrico es la mejoría tras la ingesta de alimentos, en cuyo caso se pensará directamente en el diagnóstico de úlcera péptica. De igual manera resulta útil determinar cuáles factores empeoran el dolor o lo desencadenan. Por ejemplo, un cuadro agudo tipo cólico localizado en el hipocondrio derecho y que se desencadena o empeora tras la ingesta de grasas es altamente sugestivo de colecistitis. En caso de dolor epigástrico crónico tipo quemante y que empeora con la ingesta de alimentos, se pensará en gastritis. Ahora bien, si este mismo dolor epigástrico se describe como punzante y con irradiación hacia la espalda y que se desencadena con la ingesta abundante de comida, se pensará en pancreatitis. El empeoramiento del dolor tras la ingesta de alcohol es un dato que puede ayudar a orientar el diagnóstico diferencial. De esta manera, un dolor articular agudo que aparece tras la ingesta de alcohol es altamente sugestiva de artritis gotosa. Por último, la presencia de adenopatías que duelen tras la ingesta de alcohol es altamente sugestivo del linfoma de Hodgkin. La última pregunta para cerrar el interrogatorio del paciente con dolor se refiere a cuáles manifestaciones acompañan a este dolor. A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de importancia clínica. En el paciente con cefalea, las manifestaciones acompañantes orientan rápidamente el diagnóstico diferencial. Un cuadro de cefalea aguda que se acompañe de fiebre debe hacer pensar en meningitis y en encefalitis, siendo muy importante realizar un examen neurológico que busque signos de irritación meningia y de focalizaciones. En este caso, el siguiente paso en el manejo sería realizar una imagen del cerebro
y valorar la posibilidad de realizar una punción lumbar. Ante una cefalea aguda que se acompaña de déficits neurológicos como hemiparesia, parálisis facial o disartria, es muy probable el diagnóstico de un accidente vasculocerebral, por lo cual es prioritario realizar una imagen del cerebro. En caso de cefalea crónica holocraniana, que despierta el paciente mientras duerme y que se acompaña de focalizaciones, deberá pensarse en una masa ocupante de espacio, como por ejemplo el tumor cerebral. La asociación de cefalea y disminución de la agudeza visual también es útil para orientar el diagnóstico. De esta forma, ante un paciente mayor de 60 años con cefalea aguda hemicranial tipo quemante que empeora al peinarse y que se acompaña de disminución de la agudeza visual, deberá pensarse en el diagnóstico de arteritis de la arteria temporal. Con respecto al dolor de pecho, la combinación del dolor junto con la disnea sugiere la presencia de patologías de potencial gravedad. Un dolor retroesternal tipo opresivo que se irradie hacia el cuello y los brazos debe hacer pensar en un síndrome coronario, especialmente si se acompaña de disnea. En este caso, la siguiente maniobra debe ser realizar un electrocardiograma. Es importante resaltar que los síndromes coronarios pueden cursar sin dolor de pecho y en su lugar presentar solamente la disnea, llegando a considerarse la falta de aire como un equivalente de dolor de pecho en los síndromes coronarios. En caso de dolor y disnea de inicio súbito, en donde el dolor de pecho empeora con la inspiración y en donde además el paciente presenta datos de trombosis como hinchazón de la pierna y enrojecimiento, deberá pensarse en un cuadro de embolismo pulmonar. Si el dolor de pecho se acompaña de fiebre y tos productiva, deberá pensarse en neumonía, para lo cual se realizará una radiografía de tórax y un hemograma. En el dolor abdominal, la presencia de fiebre como manifestación acompañante sugiere patologías inflamatorias, especialmente ante cuadros de dolor fijo. Si el dolor de abdomen es tipo cólico, es importante determinar si se acompaña de diarrea o constipación. En caso que se acompañe de diarrea, se pensará en un cuadro de gastroenteritis, pero un dolor tipo cólico que se acompañe de constipación sugiere el diagnóstico de una obstrucción intestinal. En caso de que el dolor abdominal se acompañe de ictericia, deberá pensarse en patologías de hígado y vías biliares. Ante el dolor de extremidades, es importante determinar si este dolor se acompaña de eritema o de cianosis. Si el eritema que acompaña el dolor es localizado, se pensará en infecciones de la piel como celulitis o erisipela, mientras que si el eritema abarca toda la extremidad junto con hinchazón del miembro y aumento de la temperatura, se pensaría en una trombosis venosa profunda. Si el dolor de la extremidad es quemante y se acompaña de cianosis y ausencia de pulso distal de la extremidad, se pensará en insuficiencia vascular periférica. En conclusión, la integración de todos los aspectos recogidos con este interrogatorio permitirá hacer una buena orientación respecto al diagnóstico diferencial.